Les invito a buscar, hermanos, en Filipenses 1. Vamos a leerlo de forma alternada, versículo 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús Cristo, te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, te doy porque tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tu amor. Encontramos, Señor, propósito para nuestras vidas. Te rogamos en esta mañana que tu palabra alimente nuestros corazones, Señor. Que fortalezca nuestros pensamientos. Que nos llene de fuerza para trabajar en tu obra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros actúe como es tu voluntad. Toca, Señor, a cada uno de nosotros para no poner resistencia. Toca a cada uno, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor, para que ésta realice lo que deba hacer en cada uno. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Encontré una revista. Bueno, mi esposa la encontró. Alguien se la regaló a mi madre hace mucho tiempo. Se llama Enfoque. Yo digo que se la regalaron. La encontramos en casa. Pero un título que llamó mi atención es esto, ¿no? Que dice, felicidad a tu alcance. Suena muy atractivo cuando escuchamos un título así. Suena muy atractivo cuando pues es nuestra necesidad. Todos queremos ser felices, ¿no? Queremos pasarla bien, queremos sentirnos bien y de muchas maneras en los conceptos que manejemos. Tal vez ser aceptado, tal vez no tener nada que nos haga falta. Incluso ponemos en nuestras metas algún bien, alguna posesión, algún título. Algo sucede por ahí en nuestras vidas, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, en esta carta, hace algo muy peculiar que no en todas sus cartas, ustedes pueden ir revisando carta por carta en cada introducción, en cada primer texto o en los primeros textos, hace algo muy especial que no hace en la mayoría de ellos, que cuando enviamos una carta o nos presentamos en una entrevista de trabajo, declara quién es, ¿no? En las demás cartas vamos a encontrar que él dice, bueno, soy apóstol de Jesucristo. Pero en esta carta hace mención muy especial de la palabra
siervo. Hace también algo en especial, una mención de que no hay un reproche contra los hermanos de Filipenses. No hay nada que esté reclamando en este momento o que esté pidiendo, porque son un lugar que ha apoyado el ministerio del Evangelio de una u otra forma. Sus ofrendas han sido enviadas por Epafrodito y la respuesta en esta carta es de un amor verdadero, de gozo y, por cierto, ambos abundante y algo muy íntimo que invita a la unidad entre hermanos. ¿Qué hay detrás de este amor, de este gozo tan necesario en nuestra iglesia local? ¿Qué hay detrás, hermanos? Filipenses vive una buena vida en una de las mejores ciudades de Roma, aunque pequeña, pero vive un buen nivel de vida. Por cierto, hay un problema entre ellos, que los que nacieron en esta ciudad son ciudadanos romanos. Y los que no, pues se divide la clase social. Pero es algo muy importante para ellos hacer esta diferencia. Y ahora, estos filipenses que ya son cristianos, buscan marcar una diferencia también. Están poniendo su corazón, están poniendo su vida en esta diferencia que era tan importante o es tan importante lograr la ciudadanía romana. Porque probablemente muchos están trabajando para lograrla, para comprarla. Los filipenses viven una buena vida, hermanos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos ofrece algo mucho mejor. Y es una vida perfecta en Cristo. La pregunta para muchos es, el día de hoy, cristianos, ¿podemos ser perfectos? ¿Para qué? ¿Cómo lograrlo? Y la pregunta nos la responde Pablo, que esa es la idea, que lleguemos a ser perfectos como Cristo en su palabra. A veces me retumba, ¿no? Cuando en alguna cosa, ¿no? Con mi esposa me disgusto y en alguna cosa no estamos de acuerdo y mi esposa digamos que en el primer sentido como que me hace que me frene cuando estoy disgustado y me dice, ¿a poco se vale que un pastor se enoje? Pero eso me motiva porque recuerdo, no, un cristiano, un siervo de Dios, como ustedes, hermanos, como yo, no debe de invadir eso en nuestra vida. El enojo, la tristeza, la depresión, la ansiedad. No digo que no lo debamos de sufrir, que no sea correcto, porque en algún momento pasamos por ello. Pero esa portada que les enseñé es una invitación para muchos, incluso para los de allá afuera, ¿no? Yo quiero ser feliz. ¿Pero qué es la felicidad, hermanos? Los expertos, los psicólogos, dicen que la felicidad como una emoción dura 2 minutos. Eso es lo que dura. Yo escucho a mis niñas y dicen, soy la más feliz de todo el mundo, mundial, dice. Pero esa felicidad es temporal, es momentánea. Y no sé si alguien de aquí me lo niegue, pero es que en realidad es así. Son momentos pequeños, son instantes pequeños. Y no así con el gozo, que es permanente, que es constante y que es eterno. ¿Saben por qué? Porque el gozo viene de Dios. El gozo es un don espiritual. Pablo establece la identidad de cada quien para reconocer su amor y su fe en Dios y para que los filipenses se identifiquen de igual forma siendo participantes de la misma gracia, pero hace hincapié en lo que es cada quien y en lo que ahora sigue para llegar a ser quien debe ser. Amor abundante como el de Cristo, perfectos y con frutos en el Evangelio, gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo.
sí podemos llegar a ser perfectos en Cristo, para honra y gloria de nuestro Dios cuando estemos ante su presencia. Muchos cristianos nos hemos esmerado en servir a Dios y se reconoce su trabajo. Eso nos muestra quién soy, pero llega el momento de ser quien debo ser en Cristo como siervo, como santo, o como obispo, o como diácono. Hay fases en la vida, hermanos, o etapas, con crestas o con valles. Nos gusta estar en la cima del triunfo o en el valle del descanso también. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Algunas veces, como lo mencioné, la depresión o la ansiedad hacen acto de aparición y nos quedamos ahí, a veces petrificados o a veces muy cómodos con quien soy. Pero cuando llegue el momento de quien debo ser para honra y gloria de Dios, ¿lo habré logrado? ¿Habré logrado esa perfección de la que nos habla Pablo? ¿Necesitas amor abundante? ¿Necesitas ese gozo permanente? ¿Qué es el verdadero gozo y el amor abundante, hermanos? ¿Cómo obtenerlo? Muchos tienen esta frase en sus vidas. El presente es lo que cuenta. El pasado ya se fue. Y el futuro no ha llegado. ¿De qué me preocupo? Todo relax, dicen algunos ahorita por ahí. Es un patrón de vida, hermanos, de muchos. Este patrón de vida presentarás ante Dios con un amor tal vez primario o tal vez superficial. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos un factor de cambio. A veces hay hermanos, gracias a Dios por ellos, muy espirituales, muy llenos de fe, y están preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Yo estuve en una iglesia así y hacíamos este trabajo y trabajábamos así y hacíamos esto otro y miren que se lograban las cosas y no sucede. Necesitamos un factor de cambio, hermanos. El verdadero gozo y el amor abundante. Permítanme, hermanos, compartirles. No están aquí los que se duermen, pero por si acaso se está escondiendo por ahí algo, me voy a permitir contarles, leerles una pequeña fábula. Que esto no es lo principal de la palabra de Dios, pero ciertamente nos va a decir algo al final. El amor y la locura. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, tan inquieta como siempre, les propuso: vamos a jugar a la escondida. La intriga levantó la ceja dudosa y la curiosidad, sin poder entender, preguntó: ¿a la escondida? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde 1 hasta 1.000.000 mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, al primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad, prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura.
La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para que a alguno de sus amigos, que si un lago cristalino ideal para la belleza, que si la endija de un árbol perfecto para la timidez, que si el vuelo de la mariposa lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad, finalmente terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió. Pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pero todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y enternecido decidió esconderse entre sus flores. 1,000,000, contó la locura, y comenzó a buscar. Ahora dejémonos de fábulas y vamos a la palabra de Dios. En algún momento Pablo nos habla también que nos dejemos de fábulas. Vamos a la verdad. Vamos al verdadero gozo y el amor abundante, que es un factor de cambio. Hermanos, las emociones matan el verdadero gozo y minimizan el amor. No. Algunos dirán, no, porque cuando yo estoy tan emocionado, cuando me enamoré por primera vez, el otro día mi niña encontró un poema y me dijo, lee este poema que escribiste. Este se lo escribí a tu mamá. Ay, papá, te inspiraste mucho en este poema. ¿Y nada más este tienes? Sí, ahorita sí, pero escribí más de 100 poemas, 120 poemas para tu madre. ¿Y dónde están? Dice, para leerlos. Los quemé. Las emociones matan el verdadero gozo y minimizan el amor. Factor de cambio, hermanos. Número 1, presenta un deseo. El factor de cambio presenta un deseo. Versículo 1 al 2. Es en base al servicio, es en base a la consagración. Y además un deseo de más gracia y paz como resultado de esta gracia. Dice el versículo 1 al 2, Pablo y Timoteo, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice en la siguiente parte? Siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. No dice, soy el último apóstol. Era necesario decirle a los filipenses, es necesario decirnos a nosotros, hermanos, que somos siervos de Dios, todos. Y luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Por favor, si hay alguno aquí, debería de levantar la mano. Porque todos los que han creído en Cristo Jesús, con fe, que se han arrepentido de sus pecados, hermanos, y que ahora siguen a Cristo, son los santos. Son ustedes, hermanos. A los que están en Filipos, a los que están en Semilla de Mostaza, con los obispos, con los pastores y con los diáconos. Así que habla también aquí de una estructura, lo hemos estado viendo en domingos pasados, habla de una estructura y lo reconoce Pablo. Es para todos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que este siervo
presenta esa actitud, y no solamente esa actitud, sino un deseo de que puedan ver ellos en Él y que puedan ver en ustedes también que todos somos siervos de Dios. Que deseen gracia y mucho más gracia y por supuesto paz. Así que si alguien no tiene paz en este momento en su corazón, hey, ¿qué está pasando? ¿Acaso no he recibido la gracia? Deberíamos de reflexionar en eso. Y antes, hermanos, de avanzar, me gustaría preguntarle si hay alguien aquí que no conoce la gracia, que no sabe qué es gracia, que no sabe qué es la gracia de Cristo. Porque es una realidad. Y por cierto, ya se me está escondiendo por ahí la pereza. Dije que no habían venido por ahí, no había venido por aquí este día, pero por ahí se me anda escondiendo. Número 2, hermanos. Nadie me contestó. ¿Hay alguien que desconozca lo que es la gracia? Por si acaso, hermanos, antes de pasar al número 2, busquen por favor Juan 1:17. Juan 1:17. Vamos a ver de dónde viene esa fuente de la gracia. Juan 1:17. Dice la palabra de nuestro Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia viene por medio de Él. Hechos 18:27, por favor, alguien que me ayude a leer. Hechos 18:27. También es un factor de cambio. Por la gracia habían creído, porque viene de nuestro Señor Jesucristo. 20:24, Hechos 20:24, hermanos. Alguien, por favor, que me ayude a leerlo. Hechos 20:24 y luego versículo 32. La gracia es el Evangelio. Vamos aún más, el 32. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sosteneros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Tiene poder. La gracia tiene poder. Vamos a citar dos versículos más. Romanos 1:5. Romanos 1:5 y Romanos 3:24. Amén. Ahora Romanos 3:24. ¿Van, hermanos, ustedes captando lo que es la gracia? Todavía no la he definido, pero hemos visto la fuente, hemos visto que es poderosa. Y ahora, si nosotros regresamos a Filipenses 1, donde Él tiene un deseo, el Espíritu Santo le dice, gracia y paz a vosotros. Les desea esa gracia. Es una iglesia que desea gracia para los demás. Es el apóstol Pablo que desea gracia aún más para ellos y que tengan como resultado paz en sus corazones. Pero si todavía no vamos comprendiendo este aspecto de la gracia, vamos a ver otros versículos. Romanos 2:5 al 10. Romanos 2:5 al 10. Dice la palabra de Dios:
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Romanos 2, 5 al 10. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hermano, pero ahí no menciona la palabra gracia. Resulta que antes nosotros estamos siendo descritos por estos textos que dice quién éramos y que lo único que merecíamos era gracia. No, era la ira, no era gracia. Lo que merecíamos era la ira. Pero por Cristo, por su justicia, ahora hemos recibido la gracia. Perdonados sin merecerlo. Un texto más, hermanos, el 1:18, Romanos 1:18. Dice la palabra de nuestro Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:29 al 32, por favor, hermanos. Romanos 1:29 al 32. ¿Alguien me apoya, por favor, con esta lectura? Amén. Y por ahí parece que le hablaron a los jóvenes, ¿no? Y los desobedientes a los padres. Digo, por si acaso se quieren excusar, no, yo no soy nada de eso feo que dice ahí. Pero es que hasta los adultos hemos sido desobedientes a nuestro Padre Dios, cuando sabemos lo que es verdad y lo que debemos hacer. Ahora sí, hermanos, vamos al número 2. El factor de cambio, aparte de presentar un deseo, presenta rogativas. Presenta rogativas con acción de gracias, con gozo por la comunión y unidad en el Evangelio. Presenta rogativas con seguridad que vas a mejorar, con defensa y confirmación del Evangelio. Reconoce a los participantes de la gracia y con el mismo amor de Cristo que es testigo. Veamos los versículos 3 al 8. Versículos 3 al 8 de Filipenses 1. Factor de cambio, hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, ¿qué? Rogando con gozo. ¿Cuántas veces usted, hermano, hermana, ha rogado con gozo a Dios? Porque yo he rogado por la enfermedad, por los problemas, por la necesidad, pero rogando con gozo. ¿Cómo me puedo sentir gozoso y rogar por ustedes? Amándoles. Amándoles, hermanos. Porque son mis hermanos en la gracia de Dios. Miren nada más lo que dice aquí en el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Hermanos, ¿hay alguna diferencia en los trabajos que se están haciendo aquí?
Porque si alguno cree que una hermana o un hermano trabaja para algo muy en especial, muy diferente a lo que yo puedo trabajar para la obra de Dios, aquí el Espíritu Santo nos está exhortando a lo siguiente, hermanos: por vuestra comunión en el Evangelio. Miren, hermanos, que si alguien levanta una silla o si alguien acomoda una banca, el propósito final debe de ser el Evangelio. Que se sienten aquellos que no han podido entrar, que se organice mejor la distribución de cada uno de nosotros para que todos podamos escuchar la palabra de Dios, para que podamos adorarle, para que podamos servirle, para que todo esté a tiempo, para que todo esté en su lugar. Si alguien está pensando esto, hermanos, quítese esa idea. Lo que trabajemos, hermanos, lo que hagamos cada quien en particular, debe estar en comunión en el Evangelio. Desde el primer día, dice la palabra de Dios, hasta ahora. Pablo siente un gran gozo, dice, por todos vosotros. Él sabe que hay una gran comunión en la iglesia de los filipenses. Más adelante vamos a ver algo así como que, caray, no que había mucha comunión, mucha unidad. Por ahí se van a encontrar en el capítulo 4 a Síntique y a Evodia, que tenían por ahí alguna dificultad, no dice cuál, pero había un problema entre ellas, ¿no? Versículo 6, hermanos: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué, hermanos? La perfeccionará. ¿Hasta qué día? Amén. ¿A qué nos remite eso, hermanos? Hasta que venga Cristo. Así que si crees que ya esa perfección terminó, o si das por hecho que porque tu esposa aceptó a Cristo va a hacer todo lo que tú quieras, estás equivocado. Y si crees que tu esposa, porque aceptó a Cristo, va a ser indudablemente una mujer mansa y humilde, escucho bien, hermanos, hermanas, mansa y humilde, para que acepte todo lo que tú digas, y viceversa. La mujer, si dice, no, pues que el hombre aceptó a Cristo, yo no veo que cambie, mira cómo está, y mira lo que hace, y mira lo que dice. Hermanos, hermanas, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay hermanos, hay hermanas que hablan a su pastor diario: pastor, fíjese que hoy me enojé con mi hermana, nos peleamos y nos dijimos hasta lo que no. Y yo me siento muy mal, porque yo soy cristiana y ella el domingo pasado aceptó a Cristo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y luego también hay cuando dicen, es que mi marido me llevó a una fiesta y se enojó conmigo porque yo no quise beber, y cuando llegamos nos discutimos y no bebí con él, no acepté una cerveza, no acepté una bebida alcohólica, pero cuando llegamos a casa nos dijimos que hasta lo corrí de la casa. Es sin duda, hermanos, que hay luchas y hay pruebas en nuestra vida. Y nosotros debemos de estar conscientes que Él va a perfeccionar todo eso. No se desanime, no se desaliente. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en ellas. Pablo, nuestro pastor, está orando por nosotros para que sea perfeccionada esa obra en nosotros. Recuerdo de jóvenes, íbamos en un camión, jóvenes cristianos. No me acuerdo si ya liderábamos ahí al grupo de jóvenes en Betel. Pero vieron otros muchachos de la secundaria que nos insultaron. Y pues les dimos el saludo de aquel tiempo, ¿no? Yo siempre digo el saludo del 10 de mayo para no repetir la grosería aquí, ¿verdad? Cuando en eso iba pasando un diácono en su bicicleta y nosotros saludando de esa manera tan grosera a otros, cuando pasa el diácono de la iglesia, ¡adiós, hermanitos!
Y nosotros decíamos en ese tiempo, chales, ya nos agarró el diácono de la iglesia. Recuerdo que después fuimos con aquel diácono, hermano, fíjese que pues nosotros íbamos ahí y usted escuchó las groserías que dijimos y dijimos, pero la verdad es que nos iban a molestar. No, tranquilos jóvenes, dice. Miren, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. Ustedes deben de seguir buscando el reino de Dios y su justicia. No se detengan por eso. Hicieron algo malo, sí, pidan perdón a Dios, reconózcanlo ante Dios, pero ustedes sigan buscando el reino de Dios y su justicia. Y es un hermano diácono hasta la fecha que donde te lo encuentras, se baja, parece que viene de la compañía, pero de repente saca una espada y es la Biblia, es la palabra de Dios. Y ya te está dando una lección en la calle. Escúchenlo si algún día lo conocen. Él es el hermano Javier de ahí de Betel. Hermanos, estando persuadido de esto, convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no se desespere, hermano, porque pasa un día, un año, 2 años. Espero que no pase mucho más. Pero la obra de Dios va a ser perfeccionada en ustedes. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, ¿qué, hermanos? Díganlo, por favor, en su persona, de manera plural, somos. Por favor, repítalo, hermanos, somos. Somos participantes contigo de la gracia. Somos participantes los que hemos sido perdonados por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, que aún sin merecer su perdón, hemos sido perdonados. Por eso nosotros, hermanos, somos participantes de esa gracia. ¿De dónde viene la gracia? ¿Lo leyeron? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? Dice que es poder, hermanos. La gracia es poder. ¿Y quiénes éramos antes de la gracia? Desobedientes hasta de nuestros padres. Desobedientes. Versículo 8, hermanos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Con qué, hermanos? Con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, no es un amor superficial, es un amor entrañable. Nuestras hermanas podrán entender esto a la primera, un amor entrañable. ¿Cómo se ama a un hijo, a una hija? Lo pueden entender muy bien. Los varones, ¿será que no lo podamos entender? Sí lo entendemos también cuando somos amados. Sí, cuando somos amados. Este amor, dice Pablo, Dios me es testigo. Está diciendo, es verdad. Es verdad. Así, hermanos, que el factor de cambio presenta un deseo, pero también presenta rogativas. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Somos partícipes de la gracia. Número 3, hermanos. Y por favor, hermanos, recuerde esto en el siguiente punto que vamos a ver. Los pensamientos sin ciencia y conocimiento, sin ciencia y sin conocimiento, desvían el gozo y el amor de su esencia en Dios y del propósito de Dios. Acuérdense de la primera frase. Las emociones matan el verdadero gozo y minimizan el amor. Y número 2, los pensamientos sin ciencia y sin conocimiento desvían el gozo y el amor de su esencia en Dios y del propósito de Dios.
Porque si pensamos que el amor es aquella bella canción o poema que escribiste, queda muy corto de describir lo que es el amor, el verdadero amor. Número 3, hermanos, un factor de cambio en el verdadero gozo y el amor abundante presenta propósitos. Para que el amor en ustedes abunde más y más. Para que aprobéis lo mejor para el día de Cristo y para la gloria y alabanza de Dios. Versículos 9 al 11. ¿Alguien puede leerlo, hermanos? Versículo 9 del capítulo 1. Amén. Vamos a buscar, por favor, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense nada más. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead. Desead la palabra de Dios, hermanos. Dice el versículo de Filipenses que leímos, el versículo 8. El versículo 9. Y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hoy en día, hermanos, vemos cómo se ha adoctrinado a esta nueva generación que el amor es dinero, es tener las cosas rápidas. Mamá, papá, si tú no me compras el celular, tú no me quieres, no me amas. Y si no me lo compras para tal fecha, es que yo lo quiero para esa fecha porque lo necesito para esa fecha. Entonces, ¿qué clase de madre, qué clase de padre tengo que no me dan lo que yo necesito? Pero ¿qué han hecho los medios? Los medios han convencido a la nueva generación: necesitas celular, que tenga internet, datos libres, un plan Telcel. Necesitamos, necesitamos un carro nuevo. Si se puede, mejor que sea nuevo. Si no, pues que me lleve ida y vuelta al cine, que me lleve al gimnasio, que me lleve al café con mis amigas, que me lleve al súper, al mall, dicen por allá los que están en el norte. Y ya, y que sea rápido. Porque eso nos ha adoctrinado el internet, que todo lo podemos obtener rápido. Para que el amor en ustedes abunde más y más. Miren, hermanos, este factor de cambio que es el amor. Hemos formado una idea, como en otra predicación lo hice, hermanos. Este mundo, el diablo, la mentira, ha cambiado el concepto del amor en muchas cosas. Pero si tú quieres conocer el verdadero amor, hermano, hermana, joven, jovencita, vas a tener que abundar en ciencia y conocimiento. Hermano, hermana, yo en matemáticas y física reprobé. Yo también, y tuve que estudiar para aprobar. La palabra de Dios nos habla de ciencia en su sinónimo de conocimiento. No, pero ahí dice, hermano, que ciencia y conocimiento. Entonces, ¿qué cosa es conocimiento? Conocimiento es comprender, entender y obedecer la voluntad de Dios. Colosenses, vamos a ver Colosenses 1:9. Nosotros debemos de desear, dice Pedro, como leche espiritual, la palabra de Dios. Colosenses 1:9 al 10. ¿Qué nos dice, hermanos? Colosenses 1:9 al 10.
Está después de Filipenses. 1, 9 al 10, hermanos. Llenos y creciendo, hermanos, en el conocimiento de Dios. Llenos y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, agradándole en todo a nuestro Señor, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 9 al principio dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Hay hermanos, y no sé si sea su caso, que están vacíos. Y dice un compañero por ahí en el trabajo, niégamelo. A ver, hermanos, ¿cuántos leyeron la palabra de Dios en esta semana? No me digan eso, hermanos. Nadie está levantando la mano. Nadie leyó la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos? Amén, gloria a Dios. 2, 3. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos más leyeron la Biblia? 4. Un capítulo. Amén, gloria a Dios. Un versículo. Hermanos, vamos a orar más por cada uno para ser llenos de su palabra, llenos del conocimiento de Dios. Porque, hermanos, si no hay ciencia y no hay conocimiento, no hay amor. No hay amor. El amor que compramos, entonces, es el que está ofreciendo el Internet, los medios de comunicación, la filosofía, la psicología, la sociología. ¿Por qué menciono todos esos conceptos? Porque la sociología dice, cuando todos repartan sus bienes, va a haber amor. Y la psicología dice, pues mira, si no te gusta, déjalo. Con que tú te sientas bien contigo mismo, te estás amando a ti. Déjalo, déjala. ¿Qué nos dice la filosofía? Nos cuenta una fábula también, griega, o de los romanos, que dice que había una luz proyectada en una cueva y habían unos prisioneros ahí adentro. Entonces los prisioneros nunca salían porque desde afuera había una lumbrera que proyectaba unas sombras y parecía ver que eran unos soldados que vigilaban la salida de esa cueva. No querían salir los que estaban adentro, dicen, ahí están los guardias. Hasta que hubo alguien que salió, que se atrevió a salir y se dio cuenta que era un candelabro, que habían estatuas de lanzas, habían con unos soldados. Lo único que veían eran sombras. A veces la filosofía también nos envuelve para ver solo sombras de lo que es el verdadero amor. Amén, hermanos. Amén. No, amén. Más o menos. Nos falta ciencia y conocimiento. Segunda de Timoteo 2, 15. Segunda de Timoteo 2:15, está un poquito más adelante. Segunda de Timoteo 2:15. Que usa bien la palabra de verdad. Alguna vez les he dicho esto, hermanos. Decimos hasta para hacer nuestros quehaceres cotidianos, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tenemos una flojera enorme de levantar hasta la escoba. ¿Cómo vamos a usar un texto para eso, hermanos, hermanas? Debemos usar la palabra, dice aquí, bien. Usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué no
oras con ese texto para decir, Señor, dame en mi vida el propósito de que terminando mis quehaceres del día de hoy, salga yo a evangelizar a alguien. Salga a compartir con mi vecina, con mi vecino que he mirado que están muy tristes, la palabra de Dios. No sé evangelizar, pero le voy a leer un texto, le voy a leer un salmo. Le voy a leer un salmo para sus heridas emocionales, para que conozca a Cristo a través de los salmos. Amor abundante, hermanos, entrañable como el amor de Jesucristo. ¿Vamos captando la idea? Si teníamos al principio el concepto, hay un amor entrañable como el de una madre. Pero dice aquí la palabra de Dios, como el amor de Jesucristo. Volvamos a Filipenses. Con el entrañable amor de Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Ese es un amor entrañable. Pero, ¿en qué basas tú el concepto de amor, hermano y hermana? Un amor que abunda en ciencia, un amor que abunda en conocimiento. Proverbios 2, 6 al 11. Proverbios 6, 2 al 11. Proverbios 2, 6 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios, o si alguien lo tiene puede leerlo. Porque Jehová, amén. Amén. Cuántas bendiciones, hermanos. Primera a los Tesalonicenses 3, 12. Primera a los Tesalonicenses 3, 12, por favor, hermanos. Acuérdense de dónde viene la ciencia, el conocimiento, la sabiduría. Viene de Dios. Primera a los Tesalonicenses 3, 12. Amén. Así que el Señor es el que nos puede hacer crecer, hermanos. Pero si nosotros no nos alimentamos de su palabra, estaremos muy lejos de ser llenos, de abundar ese amor en ciencia y conocimiento. Ahora, hermanos, respecto a este propósito que debe tener el factor de cambio, vamos a regresar a Filipenses. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 10 al 11, dice, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Si nosotros somos llenos de su palabra, hermanos, si nosotros abundamos más y más en su palabra cada día, nosotros vamos a tener esa capacidad de aprobar lo mejor. Hermanos, yo sé que vienen ahorita la fecha de los tamalitos, del Día de los Muertos. En México se celebra eso, es una tradición. Pero nosotros como cristianos nos vemos envueltos en una situación así, en la que,
Bueno, pues si tú eres cristiano, ¿te lo prohíbe tu pastor? ¿O ahí en esa religión donde tú vas, ahí te lo prohíbe? Y dice, no, pues son tan malitos, hay que comerlos y vamos a comerlos. Pero cuando nosotros abundamos en la palabra de Dios, hermanos, y vamos abundando más y más en ella, no solamente tenemos ciencia, que es conocimiento, sino comprendemos. Es decir, bueno, somos santos, somos apartados para Dios, somos participantes de su gracia. Bueno, si todo el año podemos comer tamalitos, ¿por qué no los como en otro tiempo? ¿Por qué los tengo que comprar o los tengo que comer precisamente en esa fecha en el que el mundo se identifica creyendo que los muertos andan entre nosotros? Si nosotros somos llenos de la palabra de Dios y su amor, no nos vamos a espantar, claro que no. Pero tampoco vamos a buscar querernos involucrar en esto. Podemos respetar con toda confianza, podemos respetar las creencias de otros, aunque sea esto falso. Ellos lo están haciendo. Pero no tener por qué hacerlo nosotros. Pero eso nos lo va a dar la llenura de su palabra. Eso nos lo va a dar abundar en conocimiento, en ciencia y conocimiento. Luego dice aquí la palabra de nuestro Dios, a fin de que seáis sinceros. ¿De dónde viene la palabra sinceros? A ver, hermanos, ¿quién sabe qué es la palabra sincero? Jóvenes que están en la preparatoria, jóvenes que están en el bachiller, secundaria. A lo mejor, hermanos, me salgan como Derbez y me quieran decir, es sin el cero. Bueno, les voy a platicar qué es ser sincero, hermanos, hermanas. Al final les voy a platicar dónde termina la fábula, para que no se me distraigan. Sincero, hermanos, cuando tallaban una estatua en roca o en yeso o en el material que se hacía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque desde allá viene la palabra sincero, habían algunas estatuas de estas que hacían de las piedras que donde estaban esculpiendo, donde estaban rompiendo la roca para darle forma, se hacían grietas. Estas estatuas eran como de segunda mano, Una estatua esculpida de primera no debía llevar ninguna grieta, poro. Entonces, ¿qué hacían los comerciantes para venderla como de primera mano? Dicen que le ponían una especie de cera para cubrir esas imperfecciones, para cubrir esas grietas. Ahora, hermanos, que tú estás siendo lleno de ciencia y conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú leas aquí para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sincero, puedas ver esa imagen en ti, de que no se vean grietas tapadas por cera. Y de ahí vengan otros términos que vengan en sus vidas. Puede ser, a lo mejor digo, que no se vea que hay mentira en mí. Yo voy a decir algo como que es verdad y le estamos aplicando cera para que se vea como que es verdad. Por cierto, hoy el TikTok está lleno de eso, Está lleno de mucha cera. Que parezca que es bueno. E irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Por eso les decía yo al principio, hermanos, si somos participantes de la gracia, si somos santos, si somos sus servidores, un día cuando estemos delante de Cristo, que puede ser hoy mismo, hermano, hermana, nos vamos a presentar con cera y vamos a decir, ay, es que mi mamá no me dijo, ay, es que mi papá no me dijo, ay, es que el pastor no nos enseñó de eso. Hermanos,
Tienen la Biblia hasta en los celulares. Ay, es que no alcanzo a ver. La puedes poner en audio. Ay, hasta para el que es ciego. No sé si se acuerdan del pastor Luis Enrique Sánchez. Él tenía un método para leer su Biblia, no sé si se llama Bradley o algo así, ¿no? Él leía la Biblia por medio de esa técnica. No hay excusa, hermanos. A fin de que sean sinceros e irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Sin mancha, sin pecado. ¿Para cuándo, hermanos? Para el día de Cristo. Porque el día que estemos ante Cristo, si hemos comprendido de verdad lo que es la gracia, que hemos sido perdonados sin merecerlo, si hemos llegado a comprender que Cristo murió por nosotros en la cruz, en cruenta cruz, nosotros, hermanos, debemos ser sinceros e irreprensibles. Y luego dice la palabra de nuestro Dios, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No son para el pastor, no son para ningún hermano, no son para ninguna hermana. Lo que tú haces, hermano, lo que tú trabajas para la obra de Dios, es para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, si nosotros buscamos en algún libro lo que es la ciencia y el conocimiento, vamos a encontrar muchos datos, pero espero, hermanos, que al menos podamos entender qué es la ciencia y el conocimiento, que este factor de cambio, el gozo, un gozo permanente, no una felicidad efímera y un amor abundante, debe llenarse de la ciencia y el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, hermanos. El autor es Carlos A. Villanueva. El desafío de todo creyente es creer en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios no es un mero conocimiento intelectual o teórico. Es una experiencia de encuentro. Isaac Newton, que ya lo vimos en la secundaria o en la primaria, ya lo están viendo algunos. Dios es una palabra que expresa una relación y se refiere a servidores. ¿Por qué dice esto? Dice, porque decimos, mi Dios, tu Dios, el Dios de Israel. La palabra de Dios es aquella que nos lleva a un encuentro con el autor de la misma. Entenderla es avanzar en el encuentro con Dios y conocerlo de manera directa y personal. ¿Quieren escuchar la fábula, hermanos? Espero que deseen más la palabra de Dios. Pero para que no se queden a la mitad y digan, ¿para qué nos contó el hermano esa fábula? Acuérdense que nos quedamos en que la locura acababa de terminar de contar, dice, y comenzó a buscar. Dice, la primera en aparecer fue la pereza. Ya por ahí está apareciendo. Solo a 3 pasos de una piedra. Después escuchó la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología. Esto no es ciencia y conocimiento. Y la pasión y el deseo se los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos. El talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva,
a la mentira detrás del arco iris. Mentira, si ella estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaba jugando a la escondida. Pero solo el amor no aparecía en ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada riachuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencido, divisó un rosal y las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón, sin saber cómo disculparse. Prometió ser un lazarillo. Fue entonces cuando por primera vez se jugó a la escondida en la tierra, y desde esos tiempos, fíjense lo que dice esto, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Ay, hermanos, si ustedes se creen esta fábula, mejor búsquense otra. Otra fábula. El amor no debe ser ciego, hermanos. El verdadero amor no debe ser ciego. Tanto el gozo y el amor deben ser abundantes y permanentes. Este debe crecer en ciencia y conocimiento de Dios. Conocer a Dios, hermanos, debe de ser nuestro reto. Conocer a Dios, la ciencia, está en la palabra de Dios. Y la tenemos a la mano y no la buscamos. No la leemos, no la estudiamos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Un factor de cambio, hermanos. Queremos un factor de cambio en nuestras vidas. ¿Estamos haciendo algo nosotros? No estoy diciendo que con nuestras obras vamos a ser salvos. Si tú crees que la vida, hermano, que la vida cristiana es solo creer y no hacer nada, estás equivocado. No quiero decir con esto, hermano, que tus obras salvan, pero sí que es necesario para el cristiano perfeccionarse día con día. ¿Cómo lograrlo? Con un amor abundante en ciencia y conocimiento. ¿Cómo? Presenta un deseo de servicio y consagración, de gracia y paz visibles. Presenta rogativas de comunión y unidad en el Evangelio. Presenta propósitos de ciencia y conocimiento. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Nos estamos preparando, hermanos. Un factor de cambio, hermanos, el verdadero gozo y el amor abundante. Si hay alguien que no tenga la gracia de Cristo, hoy es tiempo de reconocer el pecado que hay en ti, como lo vimos en Romanos. Arrepiéntete ante Dios y su gracia recibirás a través del perdón que no mereces. Esa es la gracia. Siente su paz como resultado de un verdadero arrepentimiento, resultado de la gracia y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en quien hay salvación. Y entonces sí, siente su paz. Porque un día cuando estés delante del Creador, hermano, hermana, su justicia te cubrirá como hoy. Y no serás condenado con la ira de Dios, sino salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si el Espíritu Santo, hermano, hermana, te ha convencido de pecado para salvación, no esperes más. Ven a los pies de Cristo. Les invito a ponerse sobre sus pies, hermanos. Factor de cambio, el verdadero gozo y el amor abundante. Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo, te doy gracias porque un día dejaste tu trono y corona por mí para nacer en un pesebre, para vivir, Señor, y mostrarme tu palabra, el gozo de tu gracia, a través de ese sacrificio, Señor, en una cruenta cruz,
donde derramaste tu sangre por mí. Como aquel cordero, Señor, en sacrificio propicio a mis pecados. Por ti soy salvo, Señor. Compartimos tu gracia a través de tu palabra. Nos gozamos en ti día con día, a pesar de tantas cosas que pasan en este mundo, Señor. Sabemos que tú las permites para que otros te busquen, para que otros vean el poder de ti en la naturaleza, en los medios que hay a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por tu palabra. Solamente a través de ella, a través de esta ciencia y conocimiento de ti, Señor, tendremos un gozo permanente y estable y un amor abundante. Permite, Señor, que tu iglesia abunde cada día más y más en amor, buscando tu palabra, leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, analizando cada versículo, Señor, y obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana porque nos permites leer de ella, analizar, exponerla. Señor, te pedimos que nuestros corazones estén prestos a servirte, estén prestos, Señor, santos para ti, Señor, para servirte. Tu palabra nos habla de principio a fin de ti. Nos habla de Cristo, de quiénes somos y quiénes seremos, que tu obra se está perfeccionando en nosotros. Gracias, Señor. Si hay alguien, Señor, que no ha aceptado a Cristo, te rogamos que toque su corazón, que tu Espíritu Santo le alcance con tu gracia, que se arrepienta de sus pecados con fe por medio de nuestro Señor Jesucristo y te siga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este mensaje, pueden tomar sus lugares, sea de gran bendición en sus vidas. Si hay dudas, espero que no se queden como la fábula en ningún lado. Porque hoy es tiempo, hermanos. Hoy es tiempo de tener un amor abundante, un gozo permanente. Factor de cambio, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser ese factor de cambio en nuestras vidas.